Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar juntos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 17. Si me quieren acompañar a esta porción en las Escrituras, la podemos leer juntos y después tendremos algunas consideraciones. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bueno, creo que es una porción bien conocida, la del joven rico, aunque aquí en este pasaje realmente no se dice que fuera joven, pero lo podríamos comprobar leyendo los pasajes paralelos, que sería muy interesante en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, para tener una visión complementaria de los detalles que aquí no se ven. Bueno, en principio, como hacemos habitualmente, tenemos que preguntarnos qué tiene que ver esto, cómo se relaciona este pasaje con el contexto, con lo que estamos estudiando, con lo que viene previamente y lo que vendrá también después. Y en primer lugar, pues si recuerdan, en nuestra sesión anterior hablamos acerca de los niños que le traían al Señor para que orara por ellos, para que los bendijera, y vimos que el Señor utilizó a los niños como un ejemplo tanto de su confianza como de su dependencia, la confianza y la dependencia que un niño expresa en su padre, que son cualidades que debemos nosotros también imitar para entrar en el reino de los cielos. Son imprescindibles, confianza y dependencia, en este caso, evidentemente, de Dios. Ahora, este pasaje que acabamos de leer es justo lo contrario. Aquí lo que nos vamos a encontrar ahora es una persona en el extremo opuesto. Una persona, un hombre, un joven que confiaba en sí mismo y en sus propios recursos. Y esa fue finalmente la razón por la que rechazó al Señor Jesucristo, como acabamos de leer al final del pasaje. Por lo tanto, vamos a centrarnos ahora ya en este hombre, al que nuestra Biblia, por lo menos la mía, titula El joven rico. ¿Qué sabemos acerca de este joven que se acercó al Señor Jesucristo? Bueno, como digo, por el Evangelio de Mateo y de Lucas, lo que veríamos es que era joven y bastante rico. También en Lucas se nos dice que era un hombre principal, lo que viene a decir que pertenecía a una familia noble, distinguida de la sociedad judía. Aquí en Marcos vemos que llevaba una vida hasta cierto punto, según él nos dice, ejemplar. Había cumplido todos esos mandamientos desde su juventud. Había sido educado en la ley de Dios y parece que tenía cierto temor de él. También el Señor nos dice que mirándole le amó. De alguna manera podríamos pensar que era un joven agradable, simpático, alguien que se hacía querer. Por lo tanto, quizás la conclusión inmediata que sacamos a primera vista es que es un hombre que prometía, que realmente tenía valores. Fíjense además la manera en la que se presenta. Viene corriendo, hincando la rodilla delante del Señor. Esto no era algo realmente frecuente o apropiado para una persona de su clase, de su categoría. Alguien que era, pues como hemos dicho, un noble, una persona principal. Sin duda,
lo hizo porque tenía un concepto elevado del Señor Jesucristo. Podremos decir entonces que este joven representa todo lo mejor que puede ser un hombre natural, lo mejor que podemos encontrar en el hombre. Este joven sería un exponente máximo de esto. Ahora, fijémonos también en la pregunta con la que se presenta al Señor. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí vemos inmediatamente también que a todo lo anterior, esas virtudes que acabamos de ver en este joven, hay que añadir otra más, y es que él tenía un anhelo, el anhelo por conocer, por tener la vida eterna. Porque a pesar de que tenía todas esas otras cosas, sin embargo, este joven tenía un vacío, sabía que le faltaba algo. Y es que hay cosas que ni la posición social, ni el dinero, ni la juventud finalmente nos llenan el corazón. Y este joven lo sabía. Él buscaba algo más. Sabía que le faltaba algo. Y él lo describe aquí muy acertadamente. Piensa que lo que le faltaba era la salvación, que él dice la vida eterna. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al fin y al cabo, ¿de qué sirve, como ya nos ha dicho el Señor en alguna otra ocasión, de qué sirve tener todo en la vida si perdemos nuestra alma? Al final, ¿para qué sirve tener tantas cosas si el tiempo que las vamos a poder disfrutar en esta vida es tan corto? La vida pasa tan rápidamente. Así que la vida es tan corta. Y este joven aspiraba a algo más, la vida eterna. Algo perdurable, algo que no se acabe. Y pensamos además que no tenemos ninguna razón para creer lo contrario, que el joven realmente era sincero cuando estaba haciendo esta pregunta al Señor. Es decir, podríamos pensar fácilmente que esta sería una persona que estaba a punto de convertirse, si es que no era ya creyente. Y ahora vamos a ver cómo el Señor analiza minuciosamente, y esto nos puede llamar la atención, analiza minuciosamente cada una de las cosas, de las respuestas, de las frases que este joven dice. Al punto de que finalmente el Señor mira con tanto detalle estas cosas que el hombre se va incluso triste, ¿no? Vamos a ver este joven sincero, con buenos deseos, qué era lo que realmente tenía en el corazón. Y el Señor lo saca a la luz. Y esto nos advierte, ¿no?, de que el Señor va más allá de lo que simplemente pueden parecer nuestras palabras o nuestras expresiones de religiosidad. Él está mirando en el fondo del corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ir con el Señor analizando cada una de estas cosas, porque también a nosotros nos interesa saber cómo las preguntas que quizás en algún momento el Señor nos va a hacer, y qué cosas pueden impedirnos también a nosotros disfrutar finalmente de la vida eterna. Para empezar, la cuestión con la que tenemos que comenzar es esta, ¿no? ¿Qué concepto tenía este joven de la vida eterna? Y este concepto de la vida eterna, pues era un concepto que él habría forjado dentro de su corazón, pues a raíz de estudiar el Antiguo Testamento, que sin duda era lo único de lo que él disponía. Y en el Antiguo Testamento, pues no es mucho lo que se dice realmente acerca de la vida eterna. Ustedes saben que, salvo pequeñas pinceladas a veces, de algunos hombres de fe, por ejemplo Job, se me ocurre ahora, yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Y él esperaba que después de muerto vería al Señor. O también Daniel, que en Daniel capítulo 12 y versículo 2, quizás uno de los pasajes más claros que hay acerca de la resurrección, tanto de justos como de injustos. Dice allí, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está en Daniel 12:2. La resurrección. Y probablemente este joven judío, igual que los judíos de su tiempo, pues asociaban el concepto de la vida eterna con la resurrección, lógicamente. Vida eterna una vez que resucitemos. Ahora, como veremos más adelante, lo que este hombre deseaba en el fondo era poder seguir disfrutando
de las cosas que tenía ya en el presente, poderlas seguir disfrutando toda la eternidad. Este era el mismo concepto que tenían los fariseos de su tiempo. El concepto de la resurrección, de la vida eterna, pero perpetuando el estado en el que se encontraban en ese momento. Ustedes recuerdan cómo los saduceos, que eran la otra secta del judaísmo, opuesta radicalmente en muchos sentidos con los fariseos, ellos no creían en la resurrección, por ejemplo, y entonces ellos disfrutaban ridiculizando la idea de la resurrección. Y un día llegaron al Señor Jesucristo y dice, mira, Señor, hubo una mujer que se casó y el marido se murió. Y entonces, según la ley del levirato, en el Antiguo Testamento, pues la mujer se casó con el hermano del marido, con su cuñado. Y ese también se murió, mira, qué mala suerte. Y el tercer hermano se casa y también se muere. Así hasta 7 hermanos. Y ahora, Señor, le dicen ellos, creyendo que ya habían conseguido la victoria y el triunfo sobre el Señor, ridiculizando la resurrección, dice, y en la vida eterna, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será marido? Será mujer. Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Era la impresión que ellos, en su tono jocoso y ridiculizando la resurrección, Señor, ahora te imaginas a la pobre mujer corriendo por la resurrección, escapándose de 7 maridos que los 7 la quieren tener por mujer. ¿Y de cuál de ellos? ¿De cuál de ellos será realmente la mujer? ¿Cuál es el marido auténtico? Y el Señor le dice, decís estas cosas porque ignoráis la verdadera naturaleza de la resurrección. La resurrección no será la perpetuación del estado actual. Eso era lo que ellos pensaban. Si aquí ha tenido 7 maridos, allí seguirá teniéndolos. Dice, no, en la resurrección seremos como los ángeles, dice, que ni se casan ni se dan en casamiento. Era una cosa, el concepto de la resurrección tal como el Señor la enseñaba, era completamente diferente de cómo ellos la entendían. Claro, a este joven rico le interesaba ese concepto de la resurrección. ¿Por qué? Pues miren, porque resucitar siendo rico, siendo joven, teniendo una buena posición, una dignidad social, el reconocimiento de la gente y además pues teniendo cierto carisma, siendo un joven agradable, pues claro, resucitar así y seguir así toda la eternidad. Pues eso muy bien, pero ¿y qué de aquel que no fuera rico, sino que fuera pobre, que no fuera joven, sino que fuera viejo, mayor, que además pues tuviera enfermedades y 1001 achaques, 1001 dolencias? Pues esa persona, pensar en la resurrección en esos términos sería algo pues que le desanimaría inmediatamente. Yo ya me duele vivir aquí en esta tierra los años que dure de esta manera, si encima tengo que vivir así toda la eternidad, pues desde luego no quiero. Este era un concepto que ellos tenían de la resurrección, que al final un concepto equivocado teológicamente, doctrinalmente, siempre nos lleva a graves errores en la vida. Errores ya en el otro ámbito, en el ámbito de lo práctico, de las decisiones que tomamos. Y veremos que a este joven le afectó, desde luego que le afectó y mucho, mucho. Entonces, ¿qué era lo que él pensaba? Bueno, pues él quería la vida eterna, pero entendamos qué concepto tenía él de la vida eterna. Al fin y al cabo, por lo tanto, lo que para este hombre era importante de la vida eterna era lo que se pudiera llevar de esta vida presente. Y esto sin duda es un concepto pues muy mezquino de la vida eterna. Si solamente esperas que las cosas bellas de la vida eterna sean aquellas que me puedo llevar de esta vida presente, pues es que no hemos entendido las cosas y además tenemos un concepto muy pobre. Este será un error que el Señor sin duda va a intentar corregir a lo largo del pequeño encuentro que tuvieron. Por otro lado, en tercer lugar, nos preguntamos cómo pensaba este joven obtener la salvación. Y por supuesto, ya he dicho antes, no podemos dudar de su sinceridad. Pero, como otras veces decimos, el hecho de que fuera sincero no quiere decir que no estuviera equivocado, gravemente equivocado. La sinceridad en sí misma no es una virtud si no va acompañada de la verdad. Podemos estar terriblemente equivocados y al mismo tiempo ser muy, muy sinceros, pero no dejamos de estar por ello equivocados y nuestras equivocaciones, sinceramente cometidas, vamos a decirlo así, pues nos pueden llevar finalmente a donde no
pensamos que nos van a llevar. Este era sincero, pero estaba equivocado. Y solamente la forma en la que él formuló la pregunta ya se aprecia el concepto que tenía, la idea que él tenía de cómo iba a conseguir a obtener la salvación. Fijémonos, dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ya está dando a entender que él pensaba alcanzar la vida eterna por medio de sus propios esfuerzos. Tal vez de alguna obra especial, que le faltaba algo. Bueno, pues ese último empujón, ¿qué tengo que hacer, Señor? En todo caso, lo que se evidenciaba también es que no tenía seguridad de su salvación, que todavía se daba cuenta de que le faltaba algo. ¿Por qué razón? Bueno, porque todas aquellas personas que intenten conseguir su salvación esforzándose, haciendo buenas obras, nunca acaban de tener la seguridad de su salvación. Nunca sabrán si habrán hecho todas las cosas que tendrían que haber hecho para salvarse, si habrán hecho todas las buenas obras necesarias, si las que han hecho eran de la suficiente categoría para conseguir finalmente tener la salvación de Dios. Por eso este hombre, con todo y que tenía un currículum brillante, pues él viene preguntando ¿qué más? ¿Qué haré? Porque algo, ¿qué me falta? Algo le faltaba. Y evidentemente. Ahora el Señor le contesta, y puede ser chocante la respuesta del Señor y su argumentación, porque aparentemente este joven ha cautivado ya nuestro corazón, ¿no es cierto? Tiene todo a su favor, es que es ejemplar en muchos sentidos. El Señor le pregunta, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Él estaba equivocado en cuanto a la forma en la que pensaba que podía conseguir la salvación, haciendo algunos méritos. Y eso quedaba evidenciado por el hecho de que nunca llegaba a estar seguro de su salvación. Pero no solo era esa su equivocación, había otra equivocación todavía más importante. Y es que no entendía quién era realmente el Señor Jesucristo. Y Él es el Salvador. Si no entendemos quién es Jesús, quién es el Señor Jesucristo, nunca nos va a poder salvar. Es imprescindible entender quién es el Señor. Y lo que vemos es que vamos viendo el concepto que él tenía del Señor, para empezar. Él le llama, como han visto ustedes, Maestro bueno. Y tal vez él esperaba, pues con esto, que el Señor se sintiera honrado y que hasta cierto punto le felicitara. Maestro bueno. Y el caso está en que no le felicitó por ello. Más bien todo lo contrario. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Como si no estuviera de acuerdo el Señor, o como si hubiera algo que no le terminara de encajar, de convencer. Por supuesto, no es porque el Señor Jesucristo no fuera bueno, lo era. Y tampoco porque no fuera maestro, claro que lo era. Maestro bueno, por supuesto que sí, ambas cosas lo era. La cuestión aquí es si este joven estaba entendiendo realmente lo que estaba diciendo, las implicaciones que tenía lo que él decía, maestro bueno. Y bueno, pues aunque es verdad que tenía un concepto muy elevado del Señor Jesucristo, como mucha más gente en nuestros días, pero si este concepto es incompleto, es insuficiente, pues no se hace justicia a todo lo que el Señor Jesucristo es en realidad. Tiene que ser un concepto apropiado. ¿Has pensado bien en lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de las implicaciones que tiene lo que has dicho y las aceptas de verdad? Esta es la cuestión con la que el Señor Jesucristo inmediatamente le va a enfrentar. Y empieza el Señor analizando el término bueno. Y dice, solamente hay uno que sea bueno, que es Dios. Y de aquí se desprenden dos conceptos importantísimos que este joven necesitaba conocer. Solamente Dios es bueno, le dice el Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que tú no eres bueno. Aunque piensas que eres bueno, pero tú no eres bueno. Solamente Dios es bueno. Y ahora cuando tú me estás llamando a mí bueno, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? ¿Que yo soy Dios? Porque si solamente Dios es bueno y tú estás diciendo que yo soy bueno, ¿es porque piensas que soy Dios? Porque solamente Dios es bueno. Y ahora ya el joven se da cuenta tal vez de que ha usado las palabras con mucha ligereza y el Señor está esperando que él sea coherente con lo que está diciendo, que piense bien en las cosas. Y
y vamos a darnos cuenta, creo que con facilidad, que en realidad este joven no estaba usando el término en ese sentido, de que fuera bueno el Señor porque pensaba que era Dios, sino por un hecho simplemente de cortesía, por halagar un poco tal vez al Señor Jesucristo. Pero a partir ya de este momento no le vuelve a llamar bueno, le llama maestro en las siguientes ocasiones. Porque él no consideraba que el Señor Jesucristo fuera Dios. Y esto, pues, al final le va a llevar a este joven a tener otras dificultades. Porque más adelante, cuando el Señor Jesucristo le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Claro, esa orden no tiene la misma fuerza si es dada por un maestro, tal como él pensaba que era Jesús, o si es dada por el mismo Dios. Es que la diferencia es abismal. Un maestro, de hecho, nunca se atrevería a dar una orden así, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero Dios tiene autoridad y puede hacer eso si lo cree conveniente con una persona o con cualquiera. Así que eso va a cambiar mucho la actitud que luego este hombre va a tener. Así que lo que queda en evidencia es que este hombre tenía un concepto del Señor Jesucristo como alguien distinguido, como alguien bueno, como mucha gente en nuestros días. Y se sienten satisfechos con tener un concepto así. Pero lo que viene a decir el Señor Jesucristo es que mientras no reconozcamos todo lo que el Señor Jesucristo es, de verdad, le estamos menospreciando. Yo sé que suena mal. Hombre, alguien que viene con un concepto bueno del Señor, sí, pero en tanto, es lo que dice el Señor, no se siente satisfecho en tanto que no se reconozca todo lo que Él es. Porque en ese sentido, si se reconoce menos de lo que es, pues Él piensa, me estáis menospreciando. Y este joven efectivamente no reconocía algo tan fundamental como era la divinidad del Señor Jesucristo. Y esto pues le perdía, finalmente le perdía. Pero no solo tenía un problema con el concepto que tenía acerca del Señor Jesucristo, sino también con el concepto que tenía de sí mismo. También en esto estaba equivocado, sinceramente equivocado. ¿Qué concepto tenía de sí mismo? Bueno, en cuanto a la vida eterna, él creía que la vida eterna era algo más que él podía ganar añadiendo a lo que ya tenía y que además lo podía ganar por sí mismo. Es como un tesoro más que él quería tener, añadido a todos los demás. Pero lo grave es que pensaba que lo podía conseguir por él mismo. Creía que él era bueno, que estaba a la altura de conseguir, de ser merecedor de la vida eterna. Ahora el Señor Jesucristo tiene que hacerle notar que eso no es así. Y lo va a hacer de la única forma en la que es posible hacerlo, que es colocándolo delante de un espejo para que él se pueda ver bien. ¿Cuál es ese espejo? Bueno, esa es la ley de Dios. En la ley de Dios nosotros nos podemos ver tal como somos, sin distorsión alguna, con plena claridad. Esta es la única forma en la que tenemos siempre de predicar el Evangelio a las personas. Podemos decir que somos buenos, pero es frente a la ley de Dios quien marca las directrices, el nivel de exigencia que Dios tiene en cuanto al cumplimiento perfecto, moral, que finalmente nos llevaría a la salvación. Y es cuando nos comparamos allí con la ley de Dios, cuando empezamos a ver lo que somos, y que estamos muy por debajo de donde Dios ha colocado el listón, el nivel de satisfacción. El Señor le dice, bueno, los mandamientos sabes, y el Señor le cita varios de ellos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor escogió de los 10 mandamientos de la ley de Dios aquellos que tenían que ver con nuestra relación con el prójimo. Había otros mandamientos, ustedes recuerdan, que tenían que ver, los primeros de ellos, que tenían que ver con nuestra relación con Dios. Pero aquí el Señor está escogiendo intencionadamente aquellos mandamientos que guardaban relación, ya digo, con el prójimo. Era lógico, por otro lado. Si no amaba al prójimo, a quien veía, ¿cómo podría amar a Dios a quien no veía? Ese es el argumento que utiliza el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 y versículo 20. Y automáticamente el Señor la ha colocado delante del espejo y él va a expresar exactamente cómo se veía a sí mismo. Dice ahora a continuación, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sería verdad? No sé lo que piensa usted.
Yo estoy convencido de que no era verdad. Me conozco a mí mismo y sé que no, en cuanto a mí, estoy seguro que no es verdad. Pero además, pues de alguna manera estamos hechos todos de la misma pasta, del mismo material, y sabemos que aunque nos esforzamos y queremos, no llegamos a la meta. No creemos que realmente que este hombre hubiera cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios de una forma perfecta, plena y satisfactoria. En relación con su prójimo, en relación con Dios, desde luego que no. Porque entre otras cosas, como acaba de decir el Señor, solo Dios es bueno y él no era bueno. Seguramente este joven lo que estaba haciendo es lo que hacen muchos otros, que es rebajar las exigencias de la ley de Dios hasta el punto en que ellos pueden pasar por encima. Pero eso no es cumplir la ley de Dios, eso es cumplir una adaptación de la ley de Dios hecha a su propia medida. Y él, de hecho, lo sabía, porque no estaba tranquilo, sabía que le faltaba algo. Claro que lo sabía. Pero este era un error muy común, no solo de este joven, y no solo de la gente de nuestros días, sino también de los fariseos. En aquel tiempo se conformaban con un cumplimiento externo de la ley de Dios, un cumplimiento adaptado a sus propias capacidades. Pero recuerdan en el Sermón del Monte el Señor cómo hablaba, mostrando las verdaderas implicaciones de la ley de Dios. Decía el Señor en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Claro, eso es lo que decía la ley. Yo no mataba a nadie, Señor. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necios a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tal vez no le hemos pegado un tiro a una persona, no le hemos clavado un puñal, pero quizás hemos sentido odio, le hemos insultado con menosprecio a una persona. Pues eso dice el Señor, nos hace igualmente culpables de homicidio. Un poco más adelante, Mateo 5, 27, 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Señor, yo nunca he estado con ninguna mujer que no sea mi mujer. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pues fácilmente a cualquiera de nosotros hemos mirado con lujuria o con codicia en algún momento lo que no debíamos de haber mirado. Y eso también nos hace culpables. Y este joven, pues pienso que en algún momento, en alguna cosa, fijo, que también sería culpable. Si él creía que podía guardar la ley perfectamente, no se conocía a sí mismo. Porque como dice Pablo en Romanos, la ley fue dada para mostrarnos, para revelarnos nuestra condición, para sacar a la luz lo que somos realmente. Pero claro, el Señor no se iba a poner a discutir en este momento con el joven. Si él decía que era justo, el Señor iba a utilizar otro camino, por cierto, muy elegante, no iba a entrar en una discusión acalorada con él. No, yo te digo que tú eres malo porque tal día hiciste tal. No. Iba a marcarle los principios y dejar que su conciencia trabajara por sí misma. Y el Señor ahora va a poner a prueba lo que él acaba de decir. ¿Hasta qué punto es capaz realmente de amar a su prójimo? Tal como él había dicho, Señor, yo todos estos mandamientos que tienen que ver con mi prójimo los he guardado todos desde mi juventud. Vamos a ver hasta qué punto amas realmente a tu prójimo. Pero antes de que el Señor le dijera lo que a continuación le va a decir, el evangelista introduce aquí una pequeña frase muy significativa. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y es interesante que el evangelista se detenga aquí para considerar la mirada del Señor. Es tan hermoso, porque en la mirada del Señor había una expresión. Muchas veces decimos que no solamente son nuestras palabras las que hablan, sino el lenguaje corporal. Muchas veces el lenguaje corporal pues dice tanto o más que lo que estamos diciendo con nuestra boca. Y aquí el evangelista considera la mirada del Señor Jesucristo, una mirada tierna, una mirada de amor, que no dejaba lugar a la duda de lo que estaba expresando. ¿Por qué? ¿Qué significaba esta mirada? Bueno, vamos a ver a continuación que lo que el Señor le mandó era algo muy duro de cumplir. Pero
antes de que se lo mandara, es importante resaltar que era un mandamiento, era algo que había sido dicho, que iba a ser dicho con amor, por muy duro que pareciera. Era fruto del amor de Dios hacia ese joven. Ya digo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso podría parecer que lo que el Señor quería era mandarlo a la perdición. Pero hombre, ¿cómo me mandas esto? ¿Quién puede cumplir esto? Pero insisto, era fruto, esa orden, ese mandamiento era fruto del amor de Dios. Dios nunca nos va a mandar algo que no sea por su amor, aunque puede parecernos duro y tal vez incomprensible en un principio. Y por otro lado, pues estaba claro, era la mirada de amor del Señor. El Señor lo amaba, aunque veía en él esa mezcla de fervor y de ignorancia, de buenas intenciones y de grandes equivocaciones. Y el Señor le amaba, no era alguien a quien despreciaba. No es fruto de algo que no le gusta del joven al Señor, sino todo lo contrario. Tiene ganada su simpatía de antemano. Y es entonces ahora cuando el Señor le dice, y es en este contexto que debemos entenderlo, las palabras del Señor cuando le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Una cosa te falta, ¿cuánto le faltaba al joven para tener la vida eterna? Bueno, pues tal vez podríamos pensar, le falta poco, si solamente ha dicho que una cosa te falta, ¿cuántas nos faltan a nosotros, no? Podríamos pensar, cuando no éramos creyentes, una cosa te falta. ¿Y qué era lo que le faltaba? Bueno, vende todo lo que tienes, le dice, y dalo a los pobres. En realidad, esa cosa que le faltaba, ¿qué era? Bueno, parece que el mandamiento que le dio no lo revela con claridad. Luego lo vamos a ver, que sí. Pero la cosa que realmente le faltaba era creer en el Señor Jesucristo. Si creyera, obedecería lo que el Señor Jesucristo le iba a mandar, le estaba mandando. ¿Recuerdan la famosa frase del carcelero de Filipos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Para ser salvo. Hechos de los Apóstoles 16, 30 y 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que el Señor, la condición que los apóstoles en el nombre del Señor le anunciaron a aquel hombre en Filipos. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, creer puede parecer algo muy teórico, pero tiene que ser necesariamente práctico. Si ese joven creía en el Señor Jesucristo, creía en Él como Dios, cumpliría lo que le estaba mandando. Si no lo cumplía es porque no creía en Él. Y ahora Él va a revelar, está llegando el momento de la verdad, donde va a quedar en evidencia lo que Él pensaba realmente. Y el joven se encuentra, sin lugar a dudas, en una encrucijada. ¿Creería en Él realmente y le obedecería? Para ello es importante que Él hubiera llegado a la convicción previamente, como antes decíamos, de que realmente era Dios y tenía autoridad para mandarles, o de otro modo no creería en Él, no le obedecería. Era el momento no solamente de manifestar qué pensaba del Señor Jesucristo, sino también de revelar, de demostrar de una forma muy práctica cuánto amaba también al prójimo. Hasta qué punto estaba dispuesto a hacer por el prójimo lo que él decía que llevaba toda la vida haciendo, que yo he amado siempre a mi prójimo. O tal vez amaba más a sus riquezas que a su prójimo. Bueno, esto iba a quedar en evidencia inmediatamente. Ahora, antes de que prosigamos, tenemos que hacernos una pregunta en cuanto a este mandamiento que el Señor le dio. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Es un mandamiento que debe de ser aplicado a todos los ricos de este mundo? Bueno, si fuera así, lo primero que tendríamos que determinar es quién es rico y quién es pobre. Y no siempre es fácil, porque bueno, hay muchas personas que son multimillonarios y esos creo que sí que estaría claro que son ricos, pero a veces hablamos de países ricos y países pobres. Una persona en un país puede parecer pobre y ser rico comparado con una persona en otro país. Es difícil de determinar esto. Para cumplir el mandamiento, lo primero sería eso, determinar quién es rico y quién es pobre.
Por otro lado, tampoco encontramos en toda la palabra un mandamiento general en ningún otro sitio acerca de esto. No se les dice en otra parte a las personas ricas que tienen que hacer lo mismo. Es un mandamiento, parece, exclusivamente para este joven. Y también es verdad que en la Biblia hay creyentes que fueron realmente muy ricos, como Isaac, como Abraham. Nunca Dios les mandó que vendieran todo lo que tuvieran y que lo dieran a los pobres. O sea, que parece que es solamente un caso, una cuestión relacionada con este joven que guardaba el propósito de revelar lo que había realmente dentro de su propio corazón. Ahora, dicho esto, que no es un mandamiento genérico para todos los ricos, no obstante, hay que decir que aquí encontramos un valor un principio de valor permanente. Si las riquezas, como a este joven, si las riquezas nos resultan finalmente un obstáculo para seguir a Cristo, pues tendremos que deshacernos de ellas. Como el Señor Jesucristo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie, córtalo. Si tu ojo, sácalo. Pues si las riquezas son un impedimento que nos hacen tropezar, que nos impiden llegar a Cristo, pues córtalo, sácalo, acaba con ello. Es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Sí, otra vez el Señor vuelve a usar este lenguaje tan radical, al que ya nos tiene que tener acostumbrados, porque venimos estudiando este Evangelio y vemos que Él no cambia, que constantemente está mostrando un Evangelio que es así, que es determinante, que no nos permite nadar entre dos aguas, que nos pide ser de una sola pieza, que ser lo que somos. No hay otra opción. Y acabar con todo aquello que nos pueda impedir llegar al Señor. Por otro lado también, en cuanto a las riquezas, pues debemos de entender que las riquezas no son nuestras, que en tal caso somos administradores. Y si Él nos dice, véndelo, pues si hemos entendido que lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor y que lo debemos de usar para su gloria, si Él determina que debemos de hacer tal cosa, pues ya está, lo debemos de hacer. Porque no somos propietarios, somos mayordomos. Gestionamos algo que no es nuestro, que es del Señor. Y también en relación a esto, consideremos, no olvidemos el ejemplo tan hermoso que tanto impactó a los cristianos de la primera era cristiana. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el capítulo 4, cuando surgió aquella necesidad tan grande que había hambre en Jerusalén, y aquellos que tenían posesiones las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles para que las repartieran entre los pobres. No para que se la quedaran los apóstoles, sino para que la repartieran entre los pobres a fin de solucionar aquella escasez y aquellas penurias por las que estaban llegando a pasar. Así que, bueno, pues nosotros tenemos que tener estos conceptos. Es verdad, no hay un mandamiento genérico para todos los ricos, pero sí que hay principios de valor permanente en esto que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Ahora, volviendo a la cuestión. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y nosotros nos preguntamos, ¿se habría salvado si hubiera vendido todas sus posesiones y lo hubiera dado a los pobres? Bueno, pues la respuesta claramente es que no. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que el Señor Jesucristo le dijo. De hecho, a continuación añadió algo fundamental. Y ven, sígueme tomando su cruz. Tu cruz. ¿Cuál es el mandamiento entonces? ¿Cuál es el propósito entonces de este mandamiento? Bueno, pues el joven creía que era una buena persona. Y la primera cosa que necesitamos darnos cuenta para poder realmente llegar a la salvación es entender, llegar a la convicción de que no somos buenas personas, que por nosotros mismos, por nuestros méritos, nunca nos vamos a poder salvar. Así que el Señor Jesucristo le dio este mandamiento con la clara intención de mostrarle que era un pecador, que no amaba tanto a su prójimo como él afirmaba. Y si los hubiera amado, pues desde luego no habría tenido ningún problema en compartir generosamente con los demás. Así que esta era la finalidad del Señor. No era que se salvara vendiendo las posesiones, puede que haya personas que digan, bueno, pues con una vida de ascetismo, de negación de cualquier placer me puedo salvar. No es esta la idea. Aquí nosotros en Ávila, pues ustedes saben que tenemos a los dos místicos, los fundadores del misticismo en el catolicismo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y
por lo menos Santa Teresa, que fundó conventos aquí, que fue durante muchos años monja en un convento acá, antes de que saliera a formar la orden de las carmelitas descalzas. Ella era de las carmelitas, pero luego ella fundó la orden de las carmelitas descalzas, porque iban descalzas. Y no le cuento nada lo que es ir descalzo aquí en Ávila, que en invierno puede hacer a las 9 de la mañana 5 o 10 grados bajo cero algunos días de invierno. No le cuento, ¿no? Y ir descalzo. Bueno, llevaban unas sandalias abiertas que era casi como ir descalzos, y dormir en el suelo encima de la paja, en estas, hace 500 años, bueno, tremendo, tremendo. Pero la idea de este ascetismo, de renunciar a todos los placeres de este mundo, de alguna manera les llevaba a pensar que estaban alcanzando, que estaban ganando la salvación. Y el Señor Jesucristo no dijo, si vendes todo lo que tienes te vas a salvar. Esa no es la idea. La idea de eso era demostrarle que él amaba algo que no tenía que amar de esa manera, y eran sus riquezas. Por lo tanto, era por ponerlo en evidencia. Y el Señor le dijo, si vendes todo lo que tienes, dice, véndelo y tendrás tesoro en el cielo. Es interesante también ver la contrapartida. ¿Cuánto deseas la vida eterna? Es lo que le viene a preguntar al Señor, el Señor a él. ¿La deseas tanto, la anhelas tanto como para dejar todo lo que tienes aquí a fin de recibirla? ¿Cuánto vale para ti la vida eterna? ¿Cuánto lo deseamos realmente, la salvación? Y aquí es donde le jugó una mala pasada, le perdió el concepto doctrinal equivocado que tenía en cuanto a la resurrección. Porque, como hemos dicho al principio, pues para ellos la resurrección era la continuación de su estado aquí, en el presente. Y ahora, si el Señor le dice que venda todo lo que tenía, es decir, que se desprendiera de todo, ¿qué significado tenía para él ir a la vida eterna siendo un pobre? Pues desde luego no le interesaba en lo más mínimo, porque no entendía que en la resurrección habrá un nuevo orden, donde todos los tesoros que tendremos serán nuevos y lo mejor de todo serán eternos. Así que el Señor le estaba diciendo, pierde esto para ganar esto otro. Y así es muchas veces en la vida tal como el Señor se nos presenta, perder una cosa para ganar otra. Perder algo temporal para ganar algo eterno. Pero no siempre creemos al Señor. Nos aferramos al presente y a las pequeñas cosas que tenemos aquí, en lugar de desprendernos de ellas para alcanzar lo que es eterno. ¿Y cuáles serán estos tesoros eternos? Bueno, para el joven, en principio, lo que él tenía era riqueza, era una posición social privilegiada, era la juventud. Eso era lo que él quería, lo que él anhelaba. Pero ¿cuáles son los tesoros, esos tesoros eternos que el Señor Jesucristo le estaba prometiendo en la vida eterna? ¿Cuál es la esencia realmente de la vida eterna? Pues eso lo encontraríamos en Juan, en el capítulo 17 y versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Alguien puede pensar, bueno, pues yo no veo muy claro que eso sea un tesoro. Piénselo bien, piénselo bien. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Puede haber algo más grande que conocer a Dios y a su Hijo? Y disfrutar de la comunión con Él, con ese Dios eterno. Disfrutar de conocerlo, de tener una relación personal, íntima con Él, ya libres de todas las cargas, de todas las consecuencias nefastas que el pecado, que la caída ha traído sobre nosotros. Disfrutar de todo lo que Él es, de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene en comunión con Él, pero sobre todo de quién es Él. ¿Puede haber algo más grande? Pues ahí está la disyuntiva, ese es el camino, ahí tenemos que elegir el camino. Para nosotros el Señor es tan importante como para perder todo lo que podamos tener aquí. Es tan grande, valoramos de esa manera la comunión con Dios, que daríamos todas las cosas por perdidas con tal de ganar a Cristo. El apóstol Pablo decía, mirando su currículum, decía, yo, hebreo de hebreos, fariseo, dice, en cuanto a la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, y aún las considero como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Tener a Cristo, tener esa relación especial con Él. Para el apóstol Pablo estaba fuera de toda duda de que valía la pena.
y para nosotros, y para aquel joven, pues evidentemente para aquel joven no era tan importante. El tesoro más grande que él esperaba tener no era el Señor Jesucristo. Y al final se perdió, porque no amaba tanto al Señor Jesucristo como para deshacerse de esas otras cosas. Y aquí siempre nos tenemos que hacer una reflexión muy importante. Hay personas, padres incluso, pues que predican el Evangelio a sus hijos o a sus congregaciones, metiendo miedo. Este argumento del miedo. Si no te conviertes te vas a ir al infierno. Y empiezan a describir los tormentos del infierno. Yo estoy convencido, y al menos y tampoco veo nunca un argumento en la Biblia en este sentido, estoy convencido que las personas nunca no se llegan a convertir de verdad por miedo. No se salvan por miedo. El miedo al infierno no nos lleva al cielo. No lo creo. Iremos al cielo por una razón muy diferente, no por miedo al infierno, sino por amor al Señor. Porque deseamos algo diferente, y ese algo que esperamos se materializa, se centra, se encuentra única y exclusivamente en Cristo. Será por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros, que iremos al cielo, pero no por temor al infierno. Yo creo que el argumento del miedo nunca es válido. Y algunas veces la gente hasta nos acusa de eso. Vosotros siempre estáis metiendo miedo. Miren, por lo menos a mí no me van a escuchar predicar así. Es verdad, hay que advertir de lo que es el infierno, como un hecho real. Eso sí que me van a escuchar. Pero meterles miedo para que vayan al cielo, es que no funciona. No es por miedo, es por amor. O amamos al Señor y deseamos ir con Él, o no nos salvaremos. No nos salvaremos. Y ahora la cuestión es que el joven tiene que decidir pérdida o ganancia. Si lo vendía todo y lo daba a los pobres, se quedaría sin nada. ¿Estaría dispuesto entonces a cambiar eso que tenía allí ahora ya con él, sus riquezas temporales, por esas otras riquezas de mucho más valor que eran eternas? A veces decimos aquí en España, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y aquel hombre miró, esto lo tengo aquí en la mano, ¿qué será lo que se fiaba del Señor? Cuando el Señor le dice, tendrás tesoros en el cielo, ¿se fiaba de él? Pues no se fiaba, porque si se hubiera fiado, si hubiera creído, si hubiera confiado en él, pues habría dicho, este es el mejor negocio de mi vida. Vamos a hablar de esta forma tan materialista que hasta me horroriza, ¿no? Pero era el mejor negocio que podría hacer. Cambiar esas riquezas temporales que no podría disfrutar por mucho tiempo por riquezas mucho mayores y encima eternas. Era el negocio de su vida. Visto así, ya digo, ¿no? Pero no se fiaba del Señor. No le creyó. Recuerdan, ¿no? El pasaje anterior en el Evangelio. Ser como un niño. El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y en el reino de Dios. Hacerse como un niño. Y dijimos que el niño confía, el niño depende, el niño se entrega a lo que le dicen. Y este joven no actuaba como un niño. No estaba confiando en el Señor. No se fiaba de que lo que el Señor le estaba diciendo fuera la verdad. Sí, si yo me desprendo ahora de mis riquezas, vete tú a saber lo que hay luego. Como tanta gente en nuestro tiempo. Nosotros muchas veces actuamos así. El Señor nos hace promesas muy grandes, pero no nos fiamos de Él muchas veces. Diremos que nos fiamos, pero luego en nuestra forma de actuar somos así, nos retenemos, agarramos con fuerza, sujetamos lo poco que tenemos con tal de perderlo. Realmente si creyéramos que perdiendo aquí ganamos allí, pues ¿cómo cambiaría nuestra vida muchas veces, no es cierto? Así que él estaba en la disyuntiva, pérdida o ganancia, ¿qué voy a hacer? Y ahora el Señor añade otra cosa, y esta es la condición fundamental, y esta sí que es para todos. Le dice el Señor, y ven, sígueme, tomando su cruz. Porque el hecho, como he dicho, de empobrecerse, una vez que lo hubiera vendido todo y darlo a los pobres, no le serviría para alcanzar la vida eterna. El requisito fundamental es este que estamos viendo aquí. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto tuvo que ser sin duda una sorpresa enorme para este joven, ¿no?
Él se acercó inicialmente al Señor pensando que tendría que añadir algo a su vida. Señor, ¿qué me falta? ¿Qué más hago? Y ahora lo que el Señor, en lugar de darle su aprobación, que seguramente era lo que él estaba esperando al principio, lo que le da es un mandato. Vende, toma tu cruz. Es decir, él pensaba en añadir cosas y ahora lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es que tiene que quitar cosas. Lleva una pesada carga encima que se tiene que quitar. Primero, todas las riquezas y segundo, tiene que tomar su cruz. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero básicamente tiene que ver con morir, con morir a ciertas cosas que hay en nosotros. Lo material era un obstáculo, pero también había otros obstáculos dentro de él mismo que tenía que quitar. Y en esto es a lo que se refiere cuando le dice toma tu cruz. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión, cuando estudiábamos en el capítulo 8, cuando el Señor hace un anuncio similar a los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Marcos 8, 34. La misma cosa que les había dicho a los discípulos, la vuelve a repetir ahora aquí con este joven. Y ya hablamos de lo que significaba eso. No simplemente es, como decimos a veces, vaya cruz que me ha tocado llevar, refiriéndonos a algún sufrimiento, algún dolor especial, alguna prueba difícil por la que tenemos que atravesar. No. La cruz habla de muerte, de ejecución. Y ahora el Señor le está diciendo que tiene que morir. Tiene que morir. Podría pensar que tal vez, bueno, pues el Señor, en el contexto en el que estamos hablando, el Señor iba a Jerusalén, iba a morir en una cruz. Eso se lo había dejado muy claro a los discípulos y aún lo volvería a hacer rápidamente. Al acabar este incidente, pues el Señor vuelve a anunciar que va a Jerusalén a morir. Bueno, tomar la cruz en primer lugar significaría identificarse con Cristo. Yo voy a Jerusalén a morir y tú te tienes que identificar conmigo. Avergonzarnos de la cruz de Cristo. Eso siempre nos separa de Dios, ¿no? Avergonzarnos de la cruz de Cristo. Por otro lado, gloriarnos en la cruz de Cristo. Eso es fundamental. Hay muchas personas que se avergüenzan de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo experimentaba eso una y otra vez. Algunos, cuando él predicaba la cruz, algunos le tenían por loco, otros les parecía que eso era el colmo de la debilidad. Pero él insistía una y otra vez. Lejos esté de mí gloriarme, dice al final de Gálatas, sino en la cruz de Cristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No quiero saber nada más. La cruz de Cristo. En la cruz de Cristo nos gloriamos. Y este joven pues tendría que identificarse con la cruz de Cristo, con lo que Cristo iba a hacer en Jerusalén. No se podía avergonzar. Pero cuando le dice personalmente, toma tu cruz, no quería decir que tenía que ir con él a Jerusalén y ser crucificado en una cruz al lado de la suya. No era esto. No era que tuviera que morir físicamente, no. Se trataba de morir a aquello que hay en nosotros, que ofende a Dios, que le desagrada. Una vez más, el apóstol Pablo dijo en Romanos 6:11, considerarnos muertos al pecado. Es a eso a lo que tenemos que morir. Es a esa naturaleza caída que llevamos dentro de nosotros mismos, que este joven creo que no veía realmente tal como era por dentro. Es a esa naturaleza que tenemos que morir. No hay negociación que valga. Tiene que morir, tiene que ser algo radical, tajante. No podemos darle vida a esa naturaleza caída. Y era lo que el Señor le estaba diciendo a este joven. Es un requisito, por lo tanto, para todos los cristianos, como hemos visto en Marcos 8:34, no solamente para este joven. Pero este muchacho, este hombre joven, no se veía tan mala persona como para tomar una actitud tan radical de morir. Hombre, yo no soy tan malo. Y tampoco tenía un concepto tan elevado del Señor Jesucristo como para seguirle y obedecerle en las cosas que le estaba mandando. Los dos grandes impedimentos para llegar a la vida eterna. Creernos que somos buenos, que no somos tan malos como la palabra de Dios diagnostica de nosotros. Creemos que aún podemos hacer algo por salvarnos. Y segundo, tener un concepto pobre, inadecuado del Señor Jesucristo. Aquí estaba la lucha de este joven. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Pues lo vemos inmediatamente. Él, afligido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Rehusó
tomar el camino de la cruz. ¿Lo había entendido? Claro que lo entendió, claro que lo entendió, pero lo rechazó. Prefirió quedarse con sus muchas posesiones en lugar de con Cristo. Perdió, tarde o temprano las perdería, las cosas temporales con tal de ganar lo eterno. Qué inversión más nefasta. Qué terrible decisión, qué terrible decisión. Tan lleno de entusiasmo como había llegado y tan triste como se fue. ¿Qué había pasado? Pues que había tenido que elegir entre dos cosas. Y se dio cuenta pronto que no podía tener dos cosas, las dos cosas que él quería al mismo tiempo. No podía ser un discípulo del Señor Jesucristo y al mismo tiempo vivir su propia vida. Es incompatible. No podemos vivir nuestra propia vida y al mismo tiempo ser discípulos de Cristo, que Él acepte. No. Él es radical en el Evangelio, no es posible. Tenemos que elegir finalmente entre esas dos opciones. El Señor Jesucristo exige lealtad absoluta. En una ocasión, en Mateo capítulo 6 y versículo 24, dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este era el problema del joven, las riquezas, pero nosotros tal vez tengamos otros. Las tentaciones, no todos tenemos las mismas tentaciones. El diablo no siempre nos ataca con las mismas tentaciones, porque lo que para usted puede ser una tentación terrible, para mí puede no serlo, pero lo que para mí lo es, para usted no lo sea. En este caso, el joven tenía un verdadero problema con el dinero, con las riquezas. Pero nosotros podemos tener otros. Y en todo caso, pues el Señor nos dice: no podéis servir a dos señores. Eso otro con lo que somos tentados, o esas otras cosas, tenemos que decidirnos, tenemos que ser radicales y tomar una decisión definitiva, tajante. ¿Qué le había pasado a este joven? Bueno, pues tal vez le ocurrió lo que le ocurre a mucha gente, que sí que quería al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no estaba dispuesto a llevar la cruz. Y es imposible tener a Cristo y no llevar la cruz, tal como Él nos ha mandado. Tal vez estaba dispuesto a aceptar que Cristo iba a ir a la cruz a morir por sus pecados, pero Él mismo de ninguna manera estaba dispuesto a morir Él mismo a sus pecados. Y son dos cosas diferentes: aceptar que Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados y nosotros morir a ese viejo hombre, a esa naturaleza caída que llevamos dentro. Tal vez era uno de los que decía que creía, que confiaba en Cristo para su salvación, pero al mismo tiempo estaba esforzándose por salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras. Hay muchas personas así, que dicen confiar en Cristo, pero luego actúan como si la salvación dependiera de sus buenas obras. Y él tomó una triste, muy triste decisión. La semilla de la palabra, recuerdan ustedes la parábola en Marcos 4, había caído en el corazón de este hombre, pero el engaño de las riquezas había malogrado la semilla. El engaño de las riquezas. ¿Se acuerdan ustedes que en aquella parábola de la semilla del labrador había varias cosas? Bueno, la que caía encima del suelo, un suelo duro, pues los pájaros se la llevaban. Pero luego había la que caía entre pedregales, que crecía rápido pero no tenía profundidad de tierra. Y la otra también, ¿no? Entre los espinos y las zarzas. Y al final el Señor dice que hay dos cosas que batallan contra la persona que se acerca al Evangelio. Una de ellas son la persecución, que esa es violenta. Aquí no está esto, en otros casos está, pero aquí no está. Pero también la seducción de las cosas de este mundo, las riquezas, los afanes, y esto es lo que perdió a este joven. Se malogró la semilla que tenía la vida. Se malogró, no llegó a dar fruto. Y el joven, a pesar de todo, es incomprensible para nosotros, porque tomó la decisión que quiso tomar y sin embargo se fue triste. Podría haber sido contento, teniendo la vida eterna, y se fue triste. Se quedó con sus riquezas, pero si sus riquezas no le daban la felicidad, se fue triste.
Y esa tristeza que sentía en su corazón no hacía sino pronosticar aquella otra tristeza que le acompañaría durante toda la eternidad. Qué mala decisión, como tantas personas, como tantas personas. Y nosotros nos preguntamos, ¿realmente tendría tantas posesiones? ¿Era tan rico? ¿Tenía tantas riquezas? Más bien la impresión que nos da es que él no tenía riquezas, sino que las riquezas le tenían a él. Habían aprisionado su corazón, lo tenían asfixiado, no le dejaban actuar con libertad. Y así es toda persona que acaba siendo esclava de sus propias pasiones. Dicen que son libres para hacer lo que quieren. ¿Puedo dejar ese vicio cuando quiera? No, el vicio te tiene atrapado. El joven pensaba que tenía muchas riquezas, pero las riquezas le tenían realmente bien sujeto, bien atado a él. Qué triste, qué triste. Qué triste la decisión de este joven. Y es triste porque es la de tantas personas que conocemos, que prefieren lo temporal, que no les produce la felicidad, a lo eterno, que les produce y llenaría su corazón de un gozo inmenso, aunque tuvieran que pasar por medio de dificultades de una vida dolorosa. El gozo, la paz de Cristo. Qué triste, qué triste, qué triste. Qué triste este joven que menospreció a Cristo, cuando Cristo no le menospreció a él. Frente a la mezquindad de este joven que no quiso seguir a Cristo porque se agarró a esas pobres riquezas, el ejemplo de Cristo, que es con el que quiero acabar esta sesión hoy. El ejemplo supremo de Cristo. Él sí que era rico. Era auténticamente rico, como nadie lo ha sido. Y dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, pero siendo rico de verdad, pero se hizo pobre, por amor a nosotros. Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Dios se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Vino a este mundo, se encontró con este joven, se encuentra con cada persona por aquí y por allá. Y las personas se aferran a cosas efímeras, que se desvanecen, que se escapan de nuestras manos cuando intentamos agarrarlas con fuerza. Y nos quedamos agarrados a eso y perdemos lo que Dios ha venido a darnos, con lo que le ha costado, Él siendo rico, haciéndose pobre. Espero de verdad que ninguno de ustedes que me escuchan pierdan la oportunidad de disfrutar de los tesoros y de la grandeza de Cristo eternamente, por aferrarse a cosas de esta vida que tienen un valor tan pequeño, que se esfuman tan rápidamente. Tomemos bien nuestras decisiones, no seamos como este joven rico. Una vez más, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga muy ricamente. Gracias.